La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa. Este origen puede parecer peculiar, pero, de hecho, las casas y la economía tienen mucho en común. En una casa se deben tomar muchas decisiones. Debe decidirse qué tareas serán realizadas por cada uno de sus miembros, y qué recibirán a cambio. ¿Quién cocina? ¿Quién lava la ropa? ¿Quién decide qué se verá en la televisión? Al igual que una casa, una sociedad debe encontrar la manera de decidir qué trabajos deben realizarse, y quién los llevará a cabo. Se necesitan personas que trabajen la tierra, otras que confeccionen ropa, otras que construyan edificios. En fin, una vez que se han asignado las diferentes tareas deben designarse, de igual manera, los diferentes bienes y servicios que serán producidos. Debe decidirse quién come caviar y quién no, quién conduce un Ferrari y quién toma el autobús. La administración de los recursos de la sociedad es importante porque los recursos son escasos. Por lo tanto, la economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos. Quizá hayas escuchado el dicho, no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Este dicho resume la primera lección sobre toma de decisiones, ya que para obtener lo que queremos, en general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Pensemos en un estudiante que debe decidir cómo distribuir su recurso más valioso, es decir, su tiempo. El estudiante puede pasar todo su tiempo estudiando economía, psicología, o dividiéndolo entre estas dos materias. Por cada hora que el estudiante destine a estudiar una materia, automáticamente dejará de estudiar la otra materia durante ese tiempo. Por cada hora que pase estudiando, dejará de dedicar dicha hora a tomar una siesta, pasear en bicicleta, ver la televisión, o trabajar media jornada para así tener algo de dinero extra. En las sociedades modernas, también es importante la disyuntiva entre un ambiente limpio y un alto nivel de ingreso. Las leyes necesarias para hacer que las empresas contaminen menos provocan que los costes de producción de los bienes y servicios aumenten, y debido a estos costes más altos, las empresas ganan menos, o pagan salarios más bajos, o venden los bienes a precios más altos, o crean una combinación de estas variables. Así, aunque las leyes para contaminar menos tienen como resultado un ambiente más limpio y mejorar la salud, su costo es la reducción del ingreso de los propietarios de las empresas, los trabajadores y los consumidores. Otra disyuntiva que la sociedad enfrenta es entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad extrae el máximo beneficio de sus recursos escasos. La equidad significa que la sociedad distribuye igualitariamente esos beneficios entre sus miembros. En el momento en que las políticas públicas se diseñan, estos dos objetivos entran en conflicto. Pensemos, por ejemplo, en las medidas destinadas a conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico. Algunas de ellas, como la asistencia social o el seguro de desempleo, tratan de ayudar a los más necesitados. Otras, como el impuesto sobre la renta que pagan las personas, están destinadas a hacer que los individuos que tienen mayor éxito económico contribuyan en mayor medida al financiamiento del gobierno. Aun cuando estas medidas aumentan la equidad entre la sociedad, también reducen su eficiencia. Cuando el gobierno redistribuye el ingreso de los ricos hacia los pobres, reduce también la recompensa al trabajo duro, y como resultado, las personas tienden a trabajar menos y a producir menos bienes y servicios. En otras palabras, cuando tratamos de repartir el pastel en porciones iguales, el pastel se hace más pequeño. Cuando las personas toman decisiones enfrentan disyuntivas, y necesitan comparar los costes y beneficios de sus opciones. Sin embargo, a veces el coste de una opción no es tan obvio. Por ejemplo, al decidir ir a la universidad, los beneficios incluyen el crecimiento intelectual y mejores oportunidades laborales. Pero, ¿cuáles son los costes? Podríamos pensar en el dinero para la matrícula, los libros, el alojamiento y la manutención. Sin embargo, estos gastos no reflejan completamente lo que sacrificamos al elegir estudiar un año en la universidad. Hay dos problemas con este cálculo. El primero,
es que incluye cosas que no son realmente los costos de estudiar en la universidad, ya que sin ir a la universidad igualmente se necesitaría gastar en alojamiento y comida. Segundo, este cálculo ignora el costo más alto de asistir a la universidad, el tiempo. Cuando uno decide pasar un año asistiendo a clases, leyendo libros de texto y escribiendo trabajos, ese año no puede dedicarse a trabajar. Para la mayoría de los estudiantes el costo más alto de asistir a la universidad es dejar de ganar el dinero que generarían si trabajaran. Por lo tanto, el coste de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. Veamos otro ejemplo. Imagina que hace 5 años recibiste $1000 y tenías únicamente dos opciones: invertir en acciones de Apple o comprar un iPhone. Si compraste el iPhone, como las acciones de Apple han subido más de un 267% en los últimos 5 años, si hubieras invertido ese dinero ahora tendrías $3630. El coste de oportunidad de haber comprado el iPhone son esos $3630 que ahora no tienes. Si invertiste en las acciones de Apple, ahora tendrías ese dinero, pero no habrías disfrutado del iPhone. Ni tendrías todas las fotos y vídeos que tienes, no habrías hablado por el teléfono, respondido correos y demás. El coste de oportunidad de haber comprado las acciones de Apple es todo lo que te has perdido por haber renunciado al iPhone. Siempre hay un coste de oportunidad. Como en el ejemplo anterior, no tiene por qué ser algo numérico. En ese caso además solo hay dos opciones. Pero en la vida tenemos casi infinitas posibilidades para utilizar nuestro tiempo y dinero. Los economistas suelen suponer que las personas son racionales, es decir, que toman decisiones sistemáticas y deliberadas para alcanzar sus objetivos. Por ejemplo, las empresas deciden cuántos trabajadores contratar y cuánto producir para maximizar sus beneficios. De igual manera, las personas deciden cuánto trabajar y qué comprar para obtener la mayor satisfacción posible. Las personas racionales saben que las decisiones no son siempre blanco o negro, sino que hay muchos matices. Por ejemplo, cuando estamos en época de exámenes, no necesitamos elegir entre no estudiar o estudiar las 24 horas del día, sino entre dedicar una hora más al estudio o a otra actividad. Los economistas utilizan el término cambio marginal para describir los pequeños ajustes que realizamos a un plan que ya existía. Es importante resaltar que aquí, margen significa borde, y por eso los cambios marginales son aquellos que realizamos en el borde de lo que hacemos. Las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios marginales y los costes marginales. Piensa en una aerolínea que debe decidir cuánto cobrar a pasajeros sin reserva. Supongamos que volar un avión con 200 asientos cuesta $100.000, lo que significa que el coste promedio por asiento es 500. Esto podría sugerir que no deberían vender boletos por menos de 500. Sin embargo, si un avión está a punto de despegar con 10 asientos vacíos, y un pasajero sin reserva está dispuesto a pagar 300, la aerolínea debería venderle el boleto. El coste de llevar a un pasajero adicional es mínimo, solo la bebida y comida que consuma, y el peso de su equipaje. Mientras el pasajero pague más que este coste marginal, es rentable venderle el boleto. Las decisiones marginales ayudan a entender por qué algunos bienes son caros y otros baratos. Por ejemplo, el agua es barata aunque es esencial para la vida, mientras que los diamantes, que no son necesarios, son caros. Esto se debe a que la gente paga según el beneficio adicional que obtiene de una unidad más de un bien, conocido como beneficio marginal. El agua es abundante, por lo que el beneficio de tener un vaso más es bajo. En cambio, los diamantes son escasos, lo que hace que el beneficio marginal de tener uno más sea alto. Y por eso la gente está dispuesta a pagar más por ellos. Atentos a este principio, porque es uno de los más importantes. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar, y puede ser una recompensa o un castigo. Los incentivos desempeñan un rol primordial en el estudio de la economía.
y son fundamentales cuando se analiza cómo funcionan los mercados. Por ejemplo, cuando el precio de las manzanas aumenta, las personas deciden consumir menos manzanas. A su vez, el productor decide contratar a más personas, con la finalidad de cultivar más manzanas. Los gobiernos no deben olvidar los incentivos, pues muchas de las medidas que toman alteran los costes o beneficios de las personas y, por lo tanto, su conducta. Piensa, por ejemplo, en un impuesto a la gasolina. Esto motivará a las personas a usar automóviles más pequeños y eficientes. De hecho, esta es una de las razones por las que en Europa se utilizan automóviles más pequeños, ya que en este continente los impuestos a la gasolina son más altos que en Estados Unidos, donde las personas usan vehículos más grandes. Cuando los gobiernos no consideran cómo sus medidas repercuten en los incentivos, pueden provocar resultados que no deseaban. Piensa en la legislación sobre seguridad vial en Estados Unidos. A partir de los años 60, el Congreso de Estados Unidos empezó a emitir leyes que obligaban a las empresas a incluir cinturones de seguridad en los automóviles. ¿Cómo afectó esta medida a la seguridad en las carreteras? Cuando una persona usa dicho cinturón, aumenta la probabilidad de supervivencia ante un accidente grave. Pero la historia no termina aquí. Lo importante es la velocidad y el cuidado con que las personas conducen. Conducir lento y con cuidado es costoso, porque requiere de mayor tiempo y energía. Al decidir cómo se conduce, las personas racionales comparan el beneficio de estar más seguros con el coste de conducir con cuidado. No sorprende, por tanto, que se conduzca más lento y con más cuidado cuando las carreteras están mojadas que cuando están secas. Considera ahora cómo la ley sobre los cinturones de seguridad altera el cálculo coste-beneficio de los conductores. El cinturón reduce el coste de los accidentes, ya que disminuye la probabilidad de sufrir daños graves. Por eso, la respuesta de las personas ante los cinturones de seguridad es conducir más rápido y con menos cuidado. En un principio, la discusión entre los incentivos y los cinturones de seguridad quizá parezca pura especulación. Pero lo cierto es que un estudio del economista Sam Peltzman, publicado en 1975, muestra que las leyes sobre la seguridad en los automóviles produjeron como resultado menos fallecidos por accidente, pero también provocaron más accidentes. El análisis de Peltzman es un ejemplo poco convencional que muestra cómo los individuos responden a los incentivos. Al analizar cualquier medida, debemos considerar no solo los efectos directos, sino también los indirectos, que en ocasiones son menos obvios y repercuten sobre los incentivos, ya que si la medida altera los incentivos, modificará también la conducta de los individuos. Cuando un miembro de una familia busca trabajo, está compitiendo con miembros de otras familias que también lo buscan. Del mismo modo, las familias compiten entre sí cuando van de compras, ya que cada una quiere comprar los mejores productos a los mejores precios. Por tanto, podemos decir que en la economía cada familia compite con las demás. Sin embargo, y a pesar de esta competencia, el bienestar de una familia no mejoraría si se aislara del resto, porque si lo hiciera, tendría que cultivar sus propios alimentos, elaborar ropa, y construir su casa. Así, resulta evidente que las familias ganan mucho al comerciar unas con otras, ya que este intercambio promueve la especialización. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser o construir casas. El comerciar permite a las personas comprar una mayor variedad de bienes y servicios a un menor precio, ya que permite la expansión de los mercados. Además, la competencia permite una mayor eficiencia del mercado, y eso se traslada en mejores productos y servicios a mejores precios. La caída del comunismo en la Unión Soviética y en la Europa del Este, durante la década de 1980, es uno de los cambios más importantes que ocurrieron a finales del siglo pasado. Estos países se basaron en la premisa de que el gobierno era el más indicado para asignar los recursos escasos de la economía.
Por medio de una planificación central, se decidía qué bienes y servicios debían producirse, en qué cantidad, quién los produciría y debería consumirlos. La mayoría de los países que antes tenían economías centralizadas, ahora están desarrollando economías de mercado. En una economía de mercado las decisiones son tomadas por millones de empresas y familias, en lugar de ser centralizadas. Las empresas deciden a quién contratar y qué fabricar, mientras que las familias deciden dónde trabajar y qué comprar. En una economía de mercado, nadie está pendiente del bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En el libre mercado, coexisten muchos compradores y vendedores de diversos bienes y servicios, y todos ellos buscan principalmente su bienestar propio. Sin embargo, y a pesar de que los tomadores de decisiones buscan su bienestar propio, las economías de mercado han demostrado que son capaces de organizar exitosamente la actividad económica para promover el bienestar general. En 1776, Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, observó que las familias y empresas actúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible, que lleva a buenos resultados económicos. Este libro explora cómo funciona esta mano invisible. Los compradores y vendedores usan los precios para decidir cuánto comprar o vender. Así, los precios reflejan el valor de los bienes y el costo de producirlos, y ajustándose, ayudan a maximizar el bienestar general de la sociedad. Si la mano invisible del mercado es tan valiosa, ¿para qué necesitamos al gobierno? Una de las razones por las cuales necesitamos al gobierno es porque la magia de la mano invisible solo funciona cuando éste hace valer las reglas y mantiene las instituciones que son clave para el libre mercado. Las economías de mercado necesitan instituciones que garanticen los derechos de propiedad de las personas. Por ejemplo, es necesario el gobierno para proteger a las personas frente a los ladrones que roban la propiedad privada de los individuos. Un campesino no cultivará alimentos si cree que le robarán su cosecha. De igual manera, un restaurante no ofrecerá comidas, a menos que haya algo que le asegure que los clientes pagarán antes de irse. En definitiva, dependemos de la policía y el sistema de justicia que el gobierno proporciona, ya que estas instituciones hacen que los derechos sobre las cosas que producimos se respeten. Además, promover la eficiencia y la equidad son dos razones por las cuales el gobierno podría intervenir, para cambiar la manera en que las personas asignan los recursos. La diferencia en el nivel de vida que existe entre países llama bastante la atención. En 2008, por ejemplo, el estadounidense promedio tenía un ingreso anual de aproximadamente $47.000, mientras que el mexicano promedio recibía cerca de $10.000, y el nigeriano promedio ganaba solo $1.400. ¿Cómo se explican estas grandes diferencias entre los niveles de vida de los diferentes países? La respuesta es sorprendentemente simple. Las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a las diferencias entre los niveles de productividad de los países, es decir, la cantidad de bienes y servicios que son capaces de producir. En los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios, la mayoría de las personas disfruta de un alto nivel de vida. Al mismo tiempo, en los países donde los trabajadores son menos productivos, la mayoría de la población lleva una vida más precaria. La relación entre la productividad y el nivel de vida tiene también profundas implicaciones en la política pública. Cuando pensamos en cómo una medida afectará los niveles de vida, la pregunta clave es cómo afectará esta medida a nuestra capacidad para producir bienes y servicios. Con el objetivo de incrementar los niveles de vida, los diseñadores de políticas deben incrementar la productividad, asegurando que los trabajadores tengan un buen nivel de estudios, dispongan de las herramientas necesarias para producir bienes y servicios, y puedan tener acceso a la mejor tecnología existente. En enero de 1921, un periódico en Alemania costaba 30 centavos de marco. Menos de 2 años después, en noviembre de 1922,
El mismo periódico tenía un precio de 70 millones de marcos. Y todos los precios de la economía alemana aumentaron al mismo ritmo. Este fenómeno es uno de los ejemplos históricos más relevantes de inflación, que es un incremento en el nivel general de los precios en la economía. ¿Qué provoca la inflación? En la mayoría de los casos en que la inflación es alta y se mantiene alta por un tiempo, el culpable es un aumento en la cantidad de dinero en circulación. Cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye. Por ejemplo, a principios de 1920 en Alemania, cuando los precios se triplicaban en promedio cada mes, la cantidad de dinero que el gobierno emitía también se triplicaba mensualmente. En Estados Unidos, la alta tasa de inflación experimentada en la década de 1970 se relacionó con un rápido aumento en la cantidad de dinero en circulación, y del mismo modo, la reciente inflación iniciada en 2021 se relaciona con la fuerte expansión de la oferta monetaria. A largo plazo, el principal efecto de un incremento en la cantidad de dinero es el incremento de los precios. A corto plazo, su efecto es más complejo y controversial. La mayoría de los economistas describe los efectos a corto plazo de un incremento de dinero de la siguiente manera. En la economía, un incremento en la cantidad de dinero estimula el nivel de gasto, por lo tanto, estimula también la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, un incremento en la demanda puede ocasionar que las empresas incrementen sus precios, pero antes de que esto suceda, este incremento en la demanda estimula a las empresas para que produzcan más bienes y contraten más trabajadores. Un incremento en el número de trabajadores contratados reduce el desempleo. Este tipo de razonamiento lleva a la economía, a corto plazo, a enfrentar una disyuntiva entre inflación y desempleo. Aunque algunos economistas todavía cuestionan estas ideas, la mayoría acepta que, a corto plazo, la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. Estos son los 10 principios de la economía, que nos ayudan a entender mejor cómo funciona el mundo a nuestro alrededor. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Deja tus comentarios abajo con tus opiniones o preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo.